Mientras tanto les cuento que hoy damos inicio al módulo 4 sobre género y derecho. Van a estar charlando con nosotros hoy la doctora Miriam Ibanega. Nos acepta, ahí doctora nos tendría que aceptar y ya estaría en el vivo. Ahí me dice conectando, me Ahora parece sí, ahora sí. que... Muy Perfecto. bien. No, vos es que antes te lo mandaba, pero me lo rechazaba. Me decía no se puede enviar la solicitud. Ah, ok. Puede ser por un problema de Ahí, le voy conexión. a pedir, ahí se la ve perfecto, para que se la, Espera, ahí se la ve déjame ver cómo lo perfecto. pongo, porque estoy cargando el celular a su vez. A ver, déjame 2 minutos que Sí, hago sí, la idea alguna... ahora si quiere volvemos a reconectar para que ya el No, que video, volvemos a reconectar. Yo por de las acá dudas, no me desconecto más, por porque las tengo dudas una muy buena señal acá, yo te entonces... escucho perfecto. Sí, se escucha bien, yo tengo buena señal. A ver, ahí. Ahí te veo perfecto. Ahí está bien. Muy Genial. bien. Entonces Bueno, déjame ver a ver lo hemos qué logrado cuerno le pongo acá para para que que me quede. tenga. Ahí se ve la taza que puse, no. No, no se ve nada, no se ve ¡Ah! Si nada. vos vieras cómo tengo puesto el celular, te matarías de la risa, mira. Bueno, Bueno, yo espera, tengo libros, así que cada uno va adaptando. cada uno lo va adaptando. Buenísimo, Claro. Bueno, buenísimo, entonces buenísimo. ahora sí damos comienzo al módulo 4 sobre género que va a comenzar la doctora Miriam Ibanega, a quien queremos agradecer especialmente porque no tenía Instagram y lo hizo con motivo de esta charla, así que vale doble. Muchísimas gracias. La doctora Miriam Ibanega es abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales y profesora universitaria, y hoy nos va a ilustrar sobre género y violencia en el ámbito público. Violencia de género en el ámbito público, la escuchamos y le agradecemos muchísimo. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a vos especialmente, a la Fundación. Me parece un proyecto buenísimo, buenísimo, esto de llevar el derecho a todos. Hasta sus casas. Y bueno, exacto, a las casas. Y la idea es fundamentalmente reflexionar, ¿no? Es decir, reflexionar sobre temas que nos convocan a todos. Vos sabés que cada vez que yo presento o que hablo sobre el tema de género y hablo sobre la violencia de género y específicamente sobre el género femenino, eh, me planteo la inquietud respecto a, de repente estamos hablando de tratados de derechos humanos, de convenciones de derechos humanos en protección a la mujer, como si no le correspondiera a la mujer las convenciones de derechos humanos de todos, ¿no? Es decir, fíjate cómo tuvieron aquellos que conformaron los grupos que redactaron las convenciones de los niños, las niñas, contra las discriminaciones, contra las mujeres, etcétera, etcétera, cómo tuvieron que, en última instancia, elaborar convenciones especiales porque parecía que no formábamos parte del ser humano. No se nos El aplicaba. resto de los tratados de derechos humanos era para todos los humanos menos para un grupo. Es realmente insólito estar hablando de derechos humanos de las De las mujeres mujeres. como algo distinto. Distinto, sí, sí, Es sí. como algo distinto, ¿no? Es decir, pero como algo distinto, o sea, en realidad somos todos seres humanos. Y vos fíjate que se habla de perspectiva de género, digamos que es el tema que ha convocado en el último tiempo sobre qué es el género, la perspectiva de género o cómo tratar la perspectiva de género. Y hay dos cuestiones importantes. No es una ideología hablar de perspectiva de género, esto es fundamental. Y tampoco tiene que convertirse, y esto también lo ha sostenido el doctor López Alfonsín, en una moda. Porque corremos el riesgo de que si tratamos los temas de género como una moda, pasen de Pasen moda. de moda. Y eso es lo que no nos podemos permitir. Exacto. Entonces, hay que hablar de cuestiones de género, pero incorporados como hablamos de otras cuestiones vinculadas a la constitucionalidad, al derecho tributario, al derecho comercial, a lo que fuera, ¿no? Es decir, es algo que se inserta en un ordenamiento jurídico, en el ordenamiento social y en el ordenamiento cultural de los estados, sin necesidad que sea aquello que se adiciona, porque lo que se adiciona en definitiva
uno puede llegar a decir esto sí, esto no, esto tampoco. Es muy difícil porque hubo que defender la cuestión de género para que alguien pudiera hablar sobre el tema. Pero ya me parece que el trabajo y el camino está como para decir, bueno, a ver, no es algo que se tiene que adicionar, es algo que forma parte de las bases de una sociedad, porque estamos hablando de igualdad. Y este es el otro aspecto que es interesante tener en cuenta. Hablamos de igualdad. Cuando hablamos de género, hablamos de igualdad. Y esta igualdad implica una vocación jurídica, que es la misma vocación jurídica en las cargas y en los derechos, de acuerdo a lo que establece el ordenamiento jurídico. Una igualdad material, una igualdad para situaciones iguales, que respete las desigualdades. Es decir, podrán preverse distintas situaciones en la medida en que una previsión normativa sea razonable para que esas desigualdades sean desigualdades en el marco de un derecho. Por lo tanto, creo que hay que superar también la cuestión del género, no solo como moda, sino como esos agregados que venimos ahora a incorporar desde los principios constitucionales. El principio de igualdad lo tenemos en la Constitución Nacional desde el inicio, en el artículo 16. A ver, y seguimos hablando, y estamos hablando de igualdad. Un aspecto muy interesante, mira acá, yo tengo unas anotaciones sobre las estrategias 2018-2023 elaboradas en Europa, fundamentalmente por el Consejo de Europa. ¿Por qué? Porque sigue existiendo en Europa la preocupación de las desigualdades. Y vos me dirías, bueno, pero ¿en qué medida por las normas? Sigue habiendo la percepción que la igualdad efectiva todavía no es posible. Y en esta igualdad hay brechas de género, pero fundamentalmente hay barreras estructurales. Ellos hablan de las barreras estructurales y hablan sobre la necesidad de que ha habido avances, pero muy lentos, y que la lentitud se da en tres ámbitos. Una es en la participación política, otra es en el acceso a la justicia, cuidado, y un tercer tema es lo que cuesta erradicar los estereotipos en alguna sociedad. Entonces dice, bueno, si bien es necesario acciones positivas de los estados, ¿cuáles son esas acciones positivas? Porque lo que no me puedo quedar es con una medida específica que fuera el dictado de una norma, porque las normas ya están dictadas. ¿Hacia dónde tienen que ir en última instancia las políticas? Y ellos hablan muy bien de una promoción, seguimiento y coordinación. Entonces dice, no alcanza con la norma jurídica, no alcanza con que se aplique la norma jurídica en un momento determinado. Lo que hay que hacer es hacer un seguimiento de la aplicación de la norma y una coordinación. Coordinación entre organismos, coordinación con la ciudadanía, coordinación con todos los poderes del Estado. De lo contrario, el avance no solo es lento, sino que en algún momento también se convierte en retroceso, porque se queda a mitad de un camino o al comienzo de un camino. Me parece muy interesante. Otro dato muy importante es que ellos sostienen que se van sumando a través del tiempo las brechas, las diferencias. Porque vos tenés diferencias que no solo están dadas en función del sexo, o del género, hablemos del género, sino que también están dadas en función de capacidades diferentes, en función de las edades, en función de los niveles socioeconómicos. Es decir, no hay solamente una cuestión a solucionar de igualdad de género, sino que dentro de la igualdad de género, ¿cuáles van a ser los otros factores que inciden y que de repente suman para que la brecha sea mucho más extensa, ¿no? Esta es una cuestión que no puede pasar desapercibida. Ellos plantean algunas estrategias 2018-2023
que consideran de una realización efectiva, ¿no? De lo que sería la igualdad de género. Y hablan, fíjate vos, hablan del empoderamiento no solo de la mujer, sino también del hombre, en los lugares en que sea necesario el empoderamiento del hombre. Porque cuando hablamos de igualdad, hablamos de las afectaciones al género femenino, pero también al género masculino. Entonces, ellos fundamentalmente lo centran en 5 o 6 prevenciones. Prevenir y luchar contra los estereotipos de género, no cabe la menor duda. Son los mismos que nos afectan a nosotros y a ellos. Exacto. Hay una propaganda, una publicidad muy interesante que me encantó, que son los estereotipos, ¿no? Y que hay una parte donde hay un papá peinando a la niña y donde dice, no es que las mujeres peinamos a las niñas, está muy linda, porque tienen además distintas situaciones. Prevenir y luchar contra la violencia de la mujer y la violencia doméstica, el acceso igualitario a la mujer en la justicia, ahora les voy a hacer mención a una decisión de la Corte Interamericana, el derecho de las mujeres y las niñas migrantes, refugiadas y las que solicitan asilo, y también conseguir una transversalidad de género en las políticas y en las medidas, que me parece que esto es importante. Ahora, ¿cuál es cierto avance que uno puede percibir y que realmente es un avance porque lo que va, en definitiva, es a crear un nuevo, digamos, un nuevo motivo o una nueva causa de responsabilidad estatal? Y es las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que empieza a analizar con perspectiva de género varios de los conflictos que se le plantean. Hay un caso que es el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile. Es un caso, y esto lo repite también en un caso contra Colombia, creo que es el caso Duque. El de Chile y el de Duque. Estamos hablando periodo 2016. Y dos aspectos muy interesantes, porque acá sí habla de la igualdad. Y habla de la necesidad de la igualdad como una unidad de la naturaleza humana. Fíjate que le da una vuelta de rosca al término, ¿no? Y dice, es inseparable de la dignidad de la persona. La igualdad es inseparable del ser. Dice, es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a otorgarle un privilegio o que a la inversa, por considerarlo menor, se lo trate con hostilidad. Esto es una interpretación bastante, te diría, objetiva de la igualdad. Ni siquiera subjetiva, sino objetiva. Objetiva. Esto lo trae después, en realidad es un antecedente que tiene la Corte Interamericana del 2009, que seguramente lo escucharon, que es el famoso caso Campo Algodonero. Esto se origina, es una sentencia contra México, ¿no? Es el caso González. Desaparecen 3 jóvenes que, bueno, las encuentran muertas un tiempo después en un campo algodonero, por eso se identifica con campo algodonero. Una inactividad total de las autoridades que debían investigar, total, sobre la desaparición. Y cuando se empieza a profundizar justamente lo que es la responsabilidad en última instancia de las fuerzas que no actuaron para la búsqueda de las jóvenes, se ahonda en cuál es la realidad de esos grupos sociales frente al estereotipo femenino. Y lo interesante es que la Corte Interamericana acá reconoce que la cultura de la desigualdad, la cultura del estereotipo, no se soluciona de la mañana a la noche, sino que es necesario un trabajo conjunto. Y lo que habla es de la necesidad de modificar los patrones culturales, porque acá la condena del Estado, más allá de ser una condena por la inactividad del Estado, por la omisión del Estado en la protección de las jóvenes, pero además en la investigación, está puesta, la carga está puesta, es que se trataban de mujeres que estaban en un grupo social en el cual, evidentemente, por la cultura que existía, se encontraban en total inferioridad de condiciones.
Entonces, este es el dato importante. Fíjate que cambia la mirada hacia la responsabilidad del Estado, la agrava. No es solo una simple omisión, es una omisión respecto de un grupo que es considerado vulnerable por la cultura social. Y me parece que es sumamente interesante este análisis que se puede hacer. Habla incluso la Corte de los problemas emergentes de la sociedad, del alcoholismo, de la drogadicción, del tráfico de drogas, del turismo sexual, que contribuye a agudizar la discriminación, fundamentalmente en determinados sectores sociales. Hay otro caso de 3 años anterior que es contra Perú. Este caso es un caso del penal Miguel Castro contra Perú, y bueno, efectivamente con un ataque especial hacia el tratamiento de las mujeres en las situaciones de los penales, ¿no? Y habla de la necesidad de la efectividad de medidas de protección. Es decir, no se trata solamente de justificar que tomé una medida de prevención, de protección. Tiene que ser una medida efectiva. Y este caso va a esa cuestión. Fíjense que todos los poderes del Estado están involucrados en esta igualdad, en la igualdad de género y en la protección de los grupos vulnerables. Pero creo que hay un rol muy particular del Poder Judicial. Y la Corte Interamericana pone énfasis en este caso y en el caso González contra Perú también, porque se habían producido fallas de la justicia contra justamente las mujeres, que habían perjudicado a las mujeres, en ambientes que la Corte misma habla de ambiente de impunidad que facilita la repetición de los hechos de violencia, en el cual la mujer es posicionada, fíjate, desde un punto de vista de la provocadora de la situación. Entonces, no solamente tenés justamente una preconcepción, hay un concepto previo de la provocación femenina, sino que además la justicia tampoco articula los mecanismos de defensa como para proteger a la mujer, tanto en el proceso judicial como posteriormente si tuviera una condena. Exacto. Entonces, me parece que la inacción judicial es todavía un agravamiento a la desigualdad. Porque no lo neguemos, hombres y mujeres confiamos aún en los poderes judiciales y confiamos en esta frase, especialmente los abogados, de será justicia, ¿no? Justicia. Que incluimos todos, que se incluyen en los escritos. Para la sociedad que no es abogado y que no trabaja en ese contacto con el Poder Judicial, hay una creencia de que el Poder Judicial puede restablecer el equilibrio de los derechos. Si no se encuentra en el Poder Judicial justamente ese camino para revertir la ineficacia de los otros dos poderes, evidentemente lo que estoy haciendo es agravando la situación. Claro, en vez de encontrar la solución, la agravo. Ahora, fíjate que el avance, y después vamos a ver alguna jurisprudencia acá en la Argentina y ya más específicamente en empleo público, fíjate que traigo a colación una sentencia de un tribunal de Canarias. Me parece muy interesante. Es un Tribunal Superior de Justicia de Palmas de Gran Canarias. Es una sentencia del 7 de marzo de 2017, que interpuesto por doña Juliana. Y me pareció interesante porque, fíjate vos, que se trata de un tema de pensión. El reclamo de una pensión, el esposo había fallecido, tenía un segundo matrimonio, reclama la viuda que en realidad la primera esposa se había producido una separación, un divorcio, causada por la violencia del marido. Esta era la situación que el tribunal pone énfasis, que ella se vio obligada, evidentemente hubo una situación generada. Bueno, la cuestión es que ella solicita compartir en última instancia la pensión y se la rechaza, y el tema llega
al tribunal. Y claro, cualquiera podría decir, bueno, es una solución dentro de los términos previsionales. No, el tribunal da una solución integrando la dimensión de género, que me pareció muy interesante. Y aclara, se hace imprescindible en todas las cuestiones en las cuales una mujer va a defenderse, integrar la dimensión de género en la solución. Dice, la interpretación social del derecho con perspectiva de género. Y te digo, capturé la frase, ¿eh? Me la hice mía. Es para ponerse de pie. Me encantó. Es para ponerse de pie. Interpretación social del derecho con perspectiva de género. Es esto lo que necesitamos. Esto no quiere decir que salga la sociedad a hacer el derecho y que establezca sus propias normas y que violemos la Constitución. No, 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 no. La sociedad en su conjunto, en los términos constitucionales, interpretar el derecho, cada uno, ciudadano, poderes del Estado, funcionarios, cada uno con perspectiva de género. Con perspectiva. Es que muchas veces la aplicación literal de la norma es la que nos da soluciones que aumentan más la brecha. Y justamente dice el tribunal, hay un principio pro persona que se configura en este ámbito como un criterio hermenéutico que obliga a los órganos jurisdiccionales a adoptar interpretaciones jurídicas que garanticen la mayor protección de los derechos humanos, en especial los de las víctimas. Me pareció sumamente interesante porque evidentemente hay una, te diría, hay una nueva mirada sobre un tema que puede ser previsional, que pueden estar dos mujeres incorporadas, pero ¿cómo le agrego esa dimensión para interpretar el derecho de una de ellas? Sí. ¿Me entendés? Es decir, acá tampoco es, porque esto también es importante, ahora después me voy a referir a algunos datos. No, cuando uno habla de igualdad, hay una igualdad que también hay que respetar dentro de los propios géneros. Es decir, tenemos una igualdad bastante compleja en los términos prácticos. Y hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de México, de la primera sala, es una sentencia del 2016, es un amparo directo en revisión, es una situación, te diría, triste. Una mujer, a través de un amparo, logra que se lo condene al Estado por responsabilidad. ¿Qué pasa? Esta mujer se entera un día a través de otra persona que su hijo, que iba a la escuela, no se encontraba realmente en una situación de cuidado. El niño había quedado en manos del padre. Estaba descuidado, estaba muy delgado, estaba en un estado, te diría, de abandono. Entonces la madre acude a la escuela y cuando lo ve, retira al niño de la escuela. El papá tenía al niño a su cuidado porque la mujer había decidido irse de la casa, la mujer había sido amenazada, la mujer era, digamos, víctima de violencia física y justamente verbal, decide irse de la casa y para preservar la salud de su hijo, entonces decide que el niño quede a cargo del padre por un tiempo. La madre se lleva al niño cuando va a la escuela y comprueba esa realidad. Y el padre la denuncia por sustracción de menores. Y la madre es condenada. ¿Qué pasa? La situación es triste porque el niño termina muerto. Evidentemente, no cabía otra opción para la justicia, claro, que responsabilizar al Estado por cada una de las ineficiencias y omisiones, tanto porque la madre tuvo que dejar al niño a cuidado del padre, como después por una condena por sustracción de menores, y posteriormente por no haberle dado una protección en los procesos judiciales, aún para salvar la vida del menor. Es una sentencia muy interesante porque lo penal no se queda en lo penal, sino que no necesariamente hasta, fíjate, más allá de que hubo violencia física, sino que estamos hablando del proceso. Cómo el proceso es una causa de violencia física. Ahí está
Totalmente. Este punto en el cual tenemos que volver repetidamente. Ahora, cuando hablamos de la violencia en materia de empleo público o en materia pública, nosotros tenemos que ubicarnos desde dos perspectivas, yo te diría. Una perspectiva de la organización y una perspectiva de la relación jurídica. A nivel de organización, y te voy a dar algunos datos que pueden llegar a ser interesantes, tenemos una realidad que se va superando de a poco acerca de ciertos porcentajes en las categorías superiores, en el cual hay muchos más de género masculino que femenino, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos organismos como la Auditoría General de la Nación, pero también admitamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tampoco en su composición guarda los porcentajes de mujeres y de hombres, con lo cual la verdad es que ahí ya tendríamos que tener algún tipo de objeción. Hay bastantes normas de la OIT y recomendaciones de la OIT en este sentido, pero te voy a dar algunos datos interesantes. Mira, entre 1997 y 2012, el tiempo que las mujeres dedicaron al trabajo doméstico y a la prestación de cuidados de familia apenas había disminuido 15 minutos en relación a 15 años anteriores. O sea, tardamos 15 años para 15 minutos, menos. Mientras que el de los hombres había aumentado 8 minutos. O sea, tenemos incluso 7 minutos que están ahí de diferencia, ¿no? De continuar, y estas son estadísticas muy interesantes de las Naciones Unidas, de continuar con este ritmo, la brecha de género en términos de tiempo dedicado al trabajo de cuidados no remunerado recién se cerraría en el 2228. Sí. Esperemos un poquito. Sí, y hay si que tener paciencia. Hay que tener bastante paciencia, ¿no? ¿no? Hay que tener paciencia. Estos son algunos de los datos. Hay un porcentaje aproximadamente, el 70% de una muestra mundial representativa de mujeres tienen un trabajo remunerado, un 66% están de acuerdo con que las mujeres trabajen, un 66% de hombres, 66%. En el 2018, solo el 45% de las mujeres teníamos un trabajo, ojo, a nivel mundial. 1.300 millones de mujeres estábamos empleadas, mientras que los hombres con trabajo sumaban 2.000 millones. Es cierto que frente a la desocupación y a las crisis, por ejemplo, que en materia de emergencia estamos pasando, afecta tanto a hombres como mujeres. Acá no tenemos, en este sentido, una distinción, aun cuando con el tiempo vamos a verificar que quizás haya una mayor vulnerabilidad en alguno de los dos géneros. Tendremos que esperar las consecuencias. Dentro de un tiempo vamos a poder analizar las estadísticas de lo que está sucediendo en este tiempo. 2/3 de los países del mundo en desarrollo han alcanzado la paridad de género en la educación primaria. Solo el 24% de los parlamentarios nacionales eran mujeres en noviembre del 2018. Un incremento solamente del 11% desde 1995. Las mujeres ganan solo 77 centavos por cada dólar que ganan los hombres haciendo el mismo trabajo. 1 de cada 3 mujeres han experimentado violencia física o sexual. Representan solamente el 13% de los propietarios de las tierras. Y hay casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy que se casaron antes de cumplir los 18 años. Estas son realidades, son estadísticas, ¿no? Entonces cuando a veces alguien protesta, no, bueno, pero la igualdad de género, no, a ver, hablemos de estadísticas, es la realidad. Es la realidad. Es la realidad, tenemos una realidad, es una realidad analizada mundialmente y además es una realidad que evidentemente va a tener transformaciones y que dentro de 5 años quizás estemos hablando de otro tipo de estadísticas. Pero vuelvo, no es un tema de moda y es un tema que debemos integrar a cada una de las conductas que nosotros tenemos. ¿Qué pasa en materia de empleo público? Hay una conferencia posterior, hay un ciclo posterior que habla justamente del género y el trabajo. Así que apenas voy a abordar algunas cuestiones
vinculadas al trabajo, porque hay mucha relación entre el empleo público y el empleo privado en esta materia. Te diría más, los avances que ha tenido las situaciones de violencia de género en el empleo público, muchos se han producido estos avances por mirar al derecho laboral. Acá es como que venimos de atrás. En primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género? En esta materia. Porque violencia es un término muy amplio. Y yo no voy a ir, tengo acá alguna que otra definición sobre lo que puede llegar a ser violencia. Pero dentro de la violencia englobamos la discriminación, que es quizás la figura más característica que se puede llegar a dar en el empleo público, aun cuando haya violencia. Incluimos el acoso, que también para algunos es hostigamiento. Este acoso que puede ser moral, puede ser sexual, ¿no? O físico. E incluimos al mobbing. Muchas veces se habla de mobbing, y no es mobbing. El mobbing es una especie particular de acoso. Incluso en lo que no es la ciencia jurídica, sino en lo que es la psicología, la psiquiatría, hasta a veces se diferencia lo que es el mobbing del acoso, del que puede ser acoso moral o sexual. Cuando uno habla de mobbing, está hablando de un hostigamiento, de un acoso, con un objetivo muy especial, que es desplazar al otro. Por eso se ha trabajado el mobbing como una especie de violencia laboral. Es decir, a mí lo que me interesa es perjudicar al otro y desplazarlo. Al otro. Pero ese desplazamiento se produce entre iguales. Cuando el desplazamiento o mi objetivo es atacarte porque sos mi objetivo de ataque y porque en realidad quiero excluirte del ámbito y en realidad proviene de un superior, es lo que se llama el mobbing vertical. Pero es una especie de acoso. Es decir, no siempre hay mobbing, pero digamos que dentro del mobbing hay acoso. Y todos lo podemos englobar dentro de un término amplio de violencia. Porque no dejan de ser comportamientos que violentan y que producen la afectación de los derechos de la persona violentada. Cada vez que hay discriminación, hay violencia. No toda violencia es discriminatoria. Por eso, en general, se utiliza este término tan particular de violencia y violencia de género. Pero te vuelvo a repetir, en el empleo público es como que también encontramos quizás mayor cantidad de situaciones de discriminación. Fíjate que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha caracterizado la discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, y habla de color, de sexo, de religión, de nacimiento, de propiedad, de condición social, etcétera, etcétera, pero con un objetivo. Yo discrimino porque en realidad lo que estoy haciendo es menoscabando al otro. Lo que produzco es un menoscabo. Y no deja de ser una actitud violenta esa. Y lo que estoy haciendo es violando el principio de igualdad. Bueno, en empleo público, y más allá de las situaciones en las cuales uno podría encontrar y decir, bueno, ¿cómo identificamos? Ahora vamos a tratar de identificar un poquito el empleo público. ¿Cómo lo identificamos? Porque tenemos situaciones a niveles políticos en todos los países. A nivel de empleo público, hay que basarse en los criterios del derecho laboral, agregándole los datos importantes del empleo público. El primer problema que nos encontramos es que cuando uno habla del empleo y del empleo privado en términos de la ley de contrato de trabajo, un convenio colectivo de trabajo, es simple. Toma la ley de contrato de trabajo y dice, este es el empleado, este es el eventual, este no es el eventual, bien. Cuando uno habla de empleo público, no sabe de qué está hablando. No. Entonces, ¿qué hago con los que no tienen estabilidad, los transitorios, los temporarios, los que tienen contrato de obra, los que tienen contrato de salario, claro, los contratos de obra, los presupuestados, porque tenemos un invento de relaciones jurídicas espectaculares. No terminan. Tac, 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 tac. Aquel contratado de obra, que como digo yo, la obra es todos los meses hacer exactamente lo mismo todos los días. Todo lo mismo, pero bueno, como es otra partida presupuestaria distinta a la de servicio,
tiene que ser contrato de obra. La cuestión es que cuando hablo de empleo público, involucro a todas las relaciones jurídicas, a todas. A mí no me interesa si ganó por concurso, no ganó por concurso, si hace 6 meses que está, si hace 8 años que está, quién lo designó, quién no lo designó, si cada 6 meses le renuevan el contrato o se lo renuevan cada año, cada 3 meses, etcétera, etcétera. A mí lo que me interesa es que tiene una relación jurídica con el Estado, porque incluyo a todos los poderes del Estado, que trabaja en las filas del Estado. No me interesa ni siquiera si es remunerado, aun cuando todos son remunerados, pero podría tener algún honorario, ad honorem en realidad, y que está cumpliendo una función para el Estado. ¿Por qué me interesa este concepto? Porque fíjate que es el concepto que también trae, un poco, así como mochila, las convenciones contra la corrupción. Si yo voy a la Convención Interamericana contra la Corrupción, si voy a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, encuentro digamos, una definición amplia de función pública y de funcionario público y servidor público y agente público y personal público, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Bueno, porque justamente frente a ese flagelo necesito incorporar la mayor cantidad de sujetos que estén involucrados con el Estado. ¿Cómo no voy a aplicar este criterio? Justamente cuando estoy en el marco de los derechos de. Es cierto que hay derechos que le va a corresponder a cada categoría de empleo. Es cierto que al personal con estabilidad le van a corresponder determinados derechos que al personal contratado no. Será motivo de otra disertación. Lo vamos a... Pero yo no estoy hablando de esos derechos que surgen de la relación jurídica. Cuando yo hablo de la violencia laboral, estoy hablando de los derechos que surgen por ser un trabajador. Y no utilizo el término trabajador en base a las convenciones colectivas de trabajo o a la OIT, sino porque son trabajadores, porque es el término que utilizamos para identificar la actividad. Entonces, el trabajador público, llámese con estable, sin estabilidad, asesor, no asesor, contratado, transitorio, agente, servidor, como lo quieran llamar, porque en otros países se denomina servidor público, tiene derechos que le son propios con independencia de la categoría, con independencia de la relación jurídica. Tiene derecho a un buen trato, tiene derecho a un ambiente laboral bajo determinadas condiciones, al salario, a la remuneración. Tiene derechos que son propios de cualquier relación laboral. Por eso tengo que traer los criterios del derecho laboral que en este sentido han avanzado mucho más que a nivel de lo que podríamos llamar del empleo público. Esto que me lleva a que podría llegar a aplicar tranquilamente los criterios que aplica la justicia laboral al empleo público, adaptándolo a las relaciones jurídicas. Porque yo lo puedo adaptar a las características de la relación, no tengo ningún problema. Vamos a ver entonces algunos fallos en los cuales esta igualdad que me obliga a no discriminar, pero es una igualdad que también me refuerza la necesidad de la no violencia en el ámbito laboral, ¿cómo yo la puedo reflejar o cómo se ha reflejado en realidad en determinadas decisiones judiciales desde una perspectiva de género? Vuelvo a repetir, porque la igualdad también es predicable de quien no es del género femenino. Hay un caso muy interesante que es el caso ABA, A-B corta A. Es el caso ABA contra Estado Nacional y en realidad contra el Ministerio del Interior, Policía Federal, sobre daños y perjuicios. Es muy interesante este caso porque se trataba justamente de una agente que una mujer había sufrido daño moral, había realmente sufrido un daño psicológico bastante importante, cuando se reincorpora a las labores después de su licencia por maternidad. Cuando se incorpora empieza a ser objeto de un trato totalmente despectivo
de sus compañeros y de sus superiores. Esto le causa a ella realmente graves problemas, tiene que empezar un tratamiento especial, tiene que pedir una licencia y le llega inclusive a afectar en una incapacidad en un 30%. Lo interesante del tribunal, en este caso, es esto. Fíjate que se trata de un ámbito, estoy hablando dentro del Ministerio Anterior de la Policía Federal, donde la obtención de la prueba del destrato tiene sus dificultades, no es el único ámbito. La prueba, este caso me da pie para hablar un poquito de esto. La prueba es, diabólica, te diría, fundamental, claro, y es fundamental. Por eso acá hay que tomar las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que ya desde 1988 había observado la necesidad que en materia de violencia laboral había que invertir la carga de la prueba, en la medida en que, habiendo un indicio de la violencia, corresponde al empleador demostrar la no violencia. Bueno, esto la Corte lo aplica, la Corte nuestra federal, lo aplica en el caso Pelicori. Muy bien, lo aplica, vuelvo a repetir, en un tema de empleo público, pero que después, posteriormente, se va introduciendo en los temas de empleo público. Y en el caso ABA pasa exactamente lo mismo. Es muy difícil una testimonial. Es muy difícil, ¿por qué? Porque fundamentalmente cuando se tratan de maltratos verbales. Entonces, esto llevó a tener algún indicio y alguna prueba que del cual el tribunal se vale, que son pruebas periciales psicológicas que se realizan más allá de las propias que agrega, ¿no es cierto?, la empleada, la gente, las que se logran concretar en el proceso. Y fíjate vos, se marca esto, el relato efectuado da cuenta de la siguiente situación, dice el tribunal. Quien denuncia es una mujer, primer punto. Segundo, denuncia hechos de violencia. Tercero, esta violencia se da en el ámbito laboral y en una organización de características muy particulares, dice, como es la Policía Federal. Es decir, que quien inicia estas actuaciones es alguien que se encuentra en una triple condición de vulnerabilidad. Pero triple. Es lo que hablábamos de la acumulación. En el ámbito laboral, y en un ámbito laboral que no lo podemos negar, porque además hay toda una estructura, ¿no? Este es el encuadre, dice, que debe analizarse hoy en esta causa. Las circunstancias fácticas, dicen, implican una dificultad probatoria significativa que se presenta, y dice el tribunal, en la mayoría de los casos de discriminación. Dice, porque incluso lo que a uno puede afectarle, para otros puede pasar desapercibido, porque ya de por sí hay una cuestión que es difícil muchas veces de demostrar. Hay actitudes agresivas e injuriantes que incluso hasta pueden llegar a pasar desapercibidas y que sin embargo para la persona son significativas. Yo te hablaba de esta recomendación de la OIT, que es de la Comisión de Expertos de Aplicación de Convenios y de Recomendaciones de la OIT de 1988 sobre la igualdad de empleo y ocupación. Esto fue muy importante porque el tribunal hace aplicación de la carga dinámica de las pruebas y, por supuesto, condena al Estado por daño moral, un daño moral o un daño psicológico. Algunos lo distinguen, otros no lo distinguen. Va a haber, en última instancia, te diría que es hasta casuístico, va a depender de cada caso en particular. Otra situación muy interesante se dio en un caso de la provincia de Santa Cruz. Es un caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo,
Es un caso de la Cámara de Apelaciones en lo civil, comercial y laboral, y minería de la primera circunscripción de judicial de Río Gallegos. Se trataba de una docente en el Conservatorio Provincial de Música, que reclamó indemnización justamente por una incapacidad laboral y daño moral, por las dos cosas. Y la incapacidad laboral es porque realmente pudo demostrar moving en su ámbito laboral con un detrimento total de conductas de la directora y de la subdirectora. Acá sería un moving vertical. Vertical. Y condenan al Consejo Provincial de Educación, porque se trataba de un conservatorio de música provincial, a pagar el daño moral y patrimonial, porque habla del quebranto de la salud. Y acá está importante. Por un lado tengo un tema de salud, que es el que me va a configurar en última instancia el tema económico, si vos querés, pero tengo un quebranto también moral. Que agrava la salud. Y esto me parece que es sumamente interesante este planteo. El caso Aba ya hice mención. Hay otro caso interesante, y ahora, antes de empezar con ese caso interesante, es el caso CML. Vamos a hablar también, aunque sea un poquito por arriba, para que no se me vaya el tiempo. Estamos viendo. Este caso de... Sí, lo veo ahí. Este caso del conservatorio, fíjate vos, es el caso de dos mujeres respecto de otra mujer. Esto es lo que se llama el walling. Walling, y acá tengo, es el caso de la mujer que es acosada por otra mujer. Y hay algunos datos interesantes. En Estados Unidos, un building justamente preocupado por estos temas, estima que el 67% de los maltratos que sufren las mujeres en el ámbito laboral provienen de otras mujeres. Mira. En la Argentina, la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral muestra un dato bastante interesante. El 60% de los acosadores son hombres, pero el 40% son mujeres. Es muy alto el porcentaje. Es mucho, sí. En este último porcentaje, de ese 40%, el 79% quien es acosada es la mujer. El 21% del acosado es el hombre. Entonces me parece que es bastante interesante el enfoque cuando uno habla de acoso laboral. Es cierto que hay una mayor preponderancia del género masculino en esto como el acosador, pero no es el único, porque no estamos hablando de la violencia doméstica, no estamos hablando de otro tipo de la violencia callejera, estamos hablando de una violencia laboral. Por eso hay que tener cuidado cuando uno confunde los términos discriminación, cuando uno, el término violencia. Estamos en un conjunto de situaciones que podemos llamar de violencia, pero son distintos tipos de violencia. Fíjate vos que hay un caso también muy interesante de moving político, que es el caso Bota, con B corta y doble T, que fue un caso de la Sala 3 de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, que se trató de una condena al Estado por un tema contra una mujer. Es la primera vez que se habla de moving político. Pero una de las acosadoras era mujer. Eran dos acosadores, un hombre y otra mujer, ¿no? Que también es muy interesante porque hay un antecedente que podríamos decir similar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Venezuela, de dos empleadas que habían firmado en su momento una especie de proclama proclama contra el presidente, y automáticamente no terminaron de firmar la proclama, que se les rescindió automáticamente, por supuesto, la relación laboral. Con una condena interesante por parte de la Corte Interamericana, porque imagínate que es un tema de libertades, es un tema de opiniones, etcétera, etcétera, y además porque se determina que no era una proclama agresiva ni nada por el estilo, y que además era una firma. Es el caso San Miguel Sosa y otras contra Venezuela,
que es del 8 de febrero del 2018. Muy interesante porque habla incluso de la violación del derecho de participación política, que me parece muy interesante con una perspectiva de género, ¿no? A veces uno habla de qué es la participación política y fíjate que también hay un agregado a lo que es el tema de género. Yo les comentaba del caso CML, es un caso de la de la Sala 3 del 2009 de la Cámara Contencioso Administrativa Federal. CML, estas son las siglas, no se ubica por otra forma. ¿Por qué fue interesante este caso? Porque el demandado fue el defensor del pueblo. Esto entre nosotros. Nunca lo digan por YouTube. No lo cuenten. No lo digan nunca. En todos lados se cuecen habas, diría mi abuela. Una empleada que tenía un ámbito laboral razonable, con un cambio de autoridad, es trasladada, subsuelo, biblioteca y disminución de la remuneración. Además era una persona con cierta afectación de salud, con lo cual la envían a un lugar donde su salud se vio agravada. Violencia laboral con una perspectiva de género, porque además era contra una mujer, pero aún hubiese sido, y esto hay que rescatarlos, hay situaciones en las cuales la perspectiva de género puede ser importante para la solución, pero que si se hubiese dado respecto de un hombre también hubiese sido condenado, en este caso el Estado. Esto hay que tenerlo en cuenta. Condena porque evidentemente hay una violencia laboral. ¿Qué pasa entonces si yo descarto las situaciones especiales de acoso moral, de acoso sexual en forma directa, como podría llegar a decir este acoso psicológico en el caso ABA que yo les comenté? ¿Qué pasa en el empleo público o cómo puede en el empleo público tergiversarse las causas de las potestades de la administración y estar ocultando otro tipo de comportamiento? ¿A qué me refiero? A la famosa potestad ius variandi. Potestad que tiene el empleador privado, porque lo tiene reconocido en la ley de contrato de trabajo, pero que en el ámbito público tiene ciertos agravamientos. Principio de jerarquía, el principio de jerarquía, la propia función, la propia actividad que cumple el empleado. El empleado público tiene un compromiso con la sociedad, que quizás esto también va a dar lugar, yo siempre digo, hay que volver sobre lo que es el sentido de la función pública. El empleado público necesita de una motivación suficiente, una organización que lo motive y un sentido que lo motive porque está brindando un servicio al público. Exacto. Y el servicio al ciudadano. Hay, por lo tanto, yo te diría, hasta un límite en la actuación del propio agente público en esa dedicación hacia el ciudadano. Más el principio de jerarquía, el principio de competencia. La competencia es obligatoria. Si no hay responsabilidad por omisión, la propia infraestructura de la organización, donde tengo principios burocráticos rígidos en algunos casos. Sí. Esto hace que en el empleo público, así como la prueba también es dificultosa, no obstante la inversión de la carga de la prueba, también existen potestades que, si bien se dan en la relación privada, en la relación pública, siempre han tenido detrás el interés público, la política, la llamada política administrativa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tradicionalmente la Corte ha interpretado que el ius variandi, si es aplicado conforme a los principios de razonabilidad, no implica una arbitrariedad manifiesta, ni está ocultando una cesantía, es válido, es decir, es constitucional y por lo tanto la administración puede cambiar las funciones, no la remuneración en la medida en que sea una denigrante,
pero sí podría, como fue en el caso Guida, podría dilatarlo en el tiempo, podría tener como cierta reestructuración que tiene el Estado. De las prerrogativas. Yo ahora entonces le tengo que agregar otro dato a este ius variandi. Mi freno no es esa supuesta arbitrariedad por falta de razonabilidad en el caso, que no esté ocultando una situación de acoso. De acoso. Una situación de discriminación. Que no sea un castigo por algo. Una especie de castigo. Una castigo. Que no es una cesantía encubierta, no necesariamente. Pero, ¿cuáles son en definitiva los comportamientos que podrían llegar a generar esta situación de acoso y que sin embargo a través del ius variandi son aquellas las que se ocultan? Hay muchísima jurisprudencia en materia de ius variandi y acá entonces, ya para concluir, creo que hay que apuntar a dos aspectos fundamentales en materia de la organización pública y del empleo público. Una es el procedimiento administrativo, la llamada tutela administrativa efectiva. Si yo le estoy exigiendo al Poder Judicial un máximo grado de atención a las situaciones en las cuales el género femenino pueda estar involucrado, la misma exigencia yo debo trasladársela a la administración, donde la tutela administrativa efectiva no me alcanza con que esté garantizado un recurso o un reclamo, sino que tenga todas las garantías para poder acceder a ese recurso de reclamo, pero que además la situación de género sea determinante en la reestructuración de esa tutela administrativa efectiva. De nada me sirve que el juez me preserve la situación de género si yo no tengo una administración que lo haga a través del procedimiento. Fíjense que no estoy hablando de los procedimientos que todas las provincias, municipalidades y la nación y ciudad autónoma tienen frente a una situación de acoso. Levante el teléfono, denuncie a su empleador, sea público o sea privado, iniciamos un procedimiento sumarial reservado. No, lo que estoy diciendo es que cualquiera sea el procedimiento administrativo, cualquiera sea una simple petición, cualquier tipo de procedimiento, la perspectiva de género no puede desplazarse. Tiene que ser un dato para ser considerado, para analizar si la perspectiva de género, si no tener perspectiva de género en ese caso, no está agravando la condición de mujer. Exactamente. Y en otra situación es la motivación del acto administrativo. Yo creo que la motivación del acto administrativo acá es fundamental. Un acto administrativo. 2 minutos. Cualquier ya cosa está. igual, Un acto administrativo que pueda perjudicar los derechos de una mujer tiene que estar especialmente motivado de que no se está violando el principio de igualdad. No una motivación formal, sino una motivación que atienda la perspectiva de género. Con esto quería terminar. Yo creo que estamos hablando de igualdad. Y en términos de la igualdad, lo que no podemos hacer es discriminar. La igualdad tiene que integrar. No quiere decir que hablar de igualdad de género estemos discriminando. No podemos generar más discriminación. Creo que las palabras son integrar todos en una sociedad donde la solidaridad tiene que ser la base. Estoy disponible para las próximas reuniones cuando quieras, ya ahora que tengo Instagram en el celular, a full, con Instagram, a mí me siguen mejor por LinkedIn, así que, pero los voy a seguir a ustedes y los felicito. De quienes hacemos este ciclo queremos agradecerle especialmente, ha sido excelente su charla. Y la invito, al igual que el resto, a continuar con nosotros el día jueves. Seguro que sí. Vamos a estar con la doctora Picón hablando justamente de violencia en el ámbito laboral. Antes que me se nos encantó. corte, muchísimas gracias, Doc, y a todos los que nos acompañan. Nos vemos Gracias. Gracias.